Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mil disculpas por los problemas de conectividad. Es una alegría para el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad y para la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas transmitir el segundo seminario de este ciclo que busca definir un modelo para la participación de las personas con discapacidad de Guatemala. Nuestros expositores tendrán una intervención inicial y luego tendremos un espacio amplio para las preguntas y respuestas. Por favor, no duden en dejar sus preguntas en los comentarios y luego nuestros expositores podrán intervenir para irlas resolviendo y responderles. En el primer seminario, por supuesto, tuvimos la oportunidad de reflexionar mucho sobre la participación desde el plano individual y la representatividad también desde la participación en las organizaciones de las personas con discapacidad. Hoy, claro, vamos a continuar esta reflexión conociendo cuáles son los principios de la participación y qué tipo de organizaciones participan representando o apoyando a las personas con discapacidad. También podremos empezar a conocer sobre la consulta a personas con discapacidad y contaremos con dos referentes internacionales y que han formado parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero antes de tan fascinante y emocionante diálogo que vamos a iniciar, pues conoceremos los primeros datos del primer seminario. Hemos analizado la participación y la evaluación que ustedes mismos realizaron al finalizar el primer seminario. Y el señor David Tundo, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, nos hará esa presentación. Muchas gracias, Rosa y Dalia. Colegas, de nuevo buenas tardes desde mi parte. Yo también me uno a las disculpas por los inconvenientes que, bueno, en fin, siempre hay algunas cuestiones pero qué bueno que ya estamos aquí con todos ustedes. Como les decía, desde digamos, mi parte sería, digamos así, un poco presentarle brevemente los resultados más importantes del primer seminario. Este es el segundo, pues que se dio ya con anterioridad. Y sé que muchos de ustedes ya estuvieron presentes en el primer seminario. Voy a pasar un poco brevemente unas informaciones al respecto. El primer seminario dedicado a los estándares internacionales de derechos humanos sobre ciudadanía y participación tuvo lugar el 4 de junio de 2020. Un poco los principales resultados y algunos datos preliminares que es importante recordar. Se tuvo una importante convocatoria, hubo 349 personas que realizaron el registro a través de los formularios de Google. El seminario se transmitió a través de Facebook y de la página de YouTube también de la Oficina del Alto Comisionado. Y muy importante, se contó con la participación de la señora María Soledad Cisternas Reyes, quien es enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad. Y también se contó con la participación y exposición del señor Dean Lermer, quien es secretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Unión Latinoamericana de Ciegos, cuya sigla es ULAC. Dentro del número que les he mencionado, 349 personas registradas, el 75% han sido mujeres, el 83% han sido personas que se han identificado a sí mismas como mestizas y un 13.8% de personas que se han identificado como indígenas. Y también un 3.2% de personas que se identificaron a sí mismas como xincas. Seguidamente,
hemos, dentro de este, digamos así, grupo de personas que se han registrado, la gran mayoría, digamos así, el 53.6%, han sido prestadores de servicios para personas con discapacidad, pero también un 28% personas con discapacidad organizadas y no organizadas. Después, un 11.7 prefirió no identificarse, y después hubo también entre las personas que se registraron un 3.7% de padres o madres de personas con discapacidad y un 2.9% de cuidador o cuidadora. ¿De dónde proceden las personas que se han inscrito? Digamos así, en su gran mayoría, el 40 y casi el 44% del departamento de Guatemala. Pero verdaderamente, y es muy positivo, hubo una presencia, una participación de todo el país, diría yo. Después de Guatemala destaca el departamento del Petén con 7.7, y también Sololá con 6.6, y Santa Rosa 4.3% y Quetzaltenango 4.9%. Pero todos los departamentos verdaderamente estuvieron representados, digamos así. En aras del tiempo no voy diciendo todos los porcentajes, ¿verdad? También 40 participantes se identificaron como personas LGBTIQ, y 36 personas expresaron tener barreras económicas para adquirir Internet, el tiempo de Internet, ¿verdad? Y conectarse para estos seminarios en redes. Seguidamente se hizo una evaluación entre las personas que quisieron, digamos así, compartir su evaluación del seminario. Fueron la mitad, digamos así, de las personas que se registraron, quienes después participaron voluntariamente en esta evaluación. Y de esta, digamos, número de personas, el 70% personas de sexo femenino. Unos datos más, colegas, interesantes. La evaluación, digamos, de aproximadamente 200 personas que participaron a la evaluación, hay que decir que la mayoría, el 47, casi 48%, han sido prestadores de servicios para personas con discapacidad que participaron a la evaluación, pero también un 36% casi de las propias personas con discapacidad organizadas y no organizadas participaron en la evaluación. Después un 7.4% prefirieron no identificarse, y también un 6.3% de padres y madres de personas con discapacidad participaron a esta evaluación. Se hicieron algunas preguntas, digamos, para evaluar. Yo diría que, digamos, todos los contenidos fueron bien evaluados. Las plataformas virtuales, un promedio del 5%, mismo promedio 5.4% más o menos. La eficacia del seminario, los objetivos se cumplieron. Se valoró con un 5.7 también la exposición de los expositores, la utilidad del seminario para los conocimientos de los derechos de las personas con discapacidad, un 5.7, la relevancia del contenido también se valoró un 5.5, y la organización, hay muchas cosas atrás de estos seminarios, ¿verdad? Un 5.6%. Siguiendo en esta evaluación, se hicieron fundamentalmente dos preguntas adicionales. ¿Qué partes del seminario fueron de más utilidad? Y entonces, las personas con discapacidad organizadas y no organizadas, digamos, evaluaron al primer lugar la incidencia y la participación ciudadana y política. También valoraron en segundo lugar, digamos así, de importancia o de relevancia el haber, digamos así, conocido y comprendido los derechos humanos y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también la participación de los panelistas, otro elemento de relevancia. La misma pregunta, ¿qué partes del seminario parecieron más útiles?
fue contestada también para los padres y madres de personas con discapacidad. Aquí valoraron al primer lugar lo contextualizado por Dean Lerner, pero también fueron bien aceptados y valorados con el mismo porcentaje, digamos así, de valoración, los derechos humanos de las personas con discapacidad y la Convención, los derechos de las personas indígenas y la importancia de las organizaciones, del rol de las organizaciones. Siempre la misma pregunta, ¿qué partes del seminario han sido más útiles? Fue contestada por las prestadoras de servicios de personas con discapacidad y cuidador o cuidadora. Aquí, nuevamente, el primer lugar, digamos así, se lo llevó la incidencia de la participación ciudadana y política. Seguidamente, la importancia, yo creo que ya todos lo han mencionado, importante de los derechos humanos de la Convención. Y en tercer lugar, nuevamente, la participación de los ponentes, que se valoró muy bien también. En fin, entre quienes prefirieron no identificarse, valoraron nuevamente muy bien, al primer lugar, los derechos humanos y la Convención, y después, con la misma valoración, todo el seminario en su conjunto y la participación de los panelistas fue bien valorada. La última pregunta que se hizo fue, digamos, las 2 o 3 principales ideas con quien las personas se quedaron después del primer seminario. Ahora bien, para las personas con discapacidad organizadas y no organizadas, la primera idea, digamos así, de relevancia ha sido la incidencia y la participación ciudadana y política como idea más relevante. Y después nuevamente los derechos humanos y la Convención. Diríamos estas dos, en aras del tiempo, colegas. La misma pregunta, las 2 otras ideas más importantes que se llevan después del seminario. Los padres y madres de personas con discapacidad mencionaron con un porcentaje igual, diría, tanto los derechos humanos, el conocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad y la Convención, y la incidencia política y la participación ciudadana. Para las personas prestadoras de servicios, para personas con discapacidad, cuidador y cuidadora, las 2 ideas principales después del primer seminario han sido la incidencia y la participación ciudadana y política, y los derechos humanos y la Convención. Para quienes prefirieron no identificarse, identificaron como ideas principales que se llevaron nuevamente los derechos humanos, muy positivo ver eso, ¿verdad? Y la Convención, la importancia, ¿verdad?, de los derechos humanos y de la Convención como herramientas, y la incidencia política y la participación ciudadana. Creo que van de la mano estos 2 elementos, permiten unos, digamos, trabajar la incidencia y la participación. Y finalmente, entre las principales recomendaciones que se recibieron, pues sistematizar todo el análisis, las discusiones que se hagan y socializar. Verificar que la persona tenga también digamos, intérprete de lengua de señas, tenga una calidad de señal de internet, habilitar YouTube para permitir a participantes agregar o no subtítulos para quienes no conocen en su totalidad la lengua de señas, y tomar en cuenta también o abordar la situación de las personas con discapacidad del área rural e indígena. Y por supuesto, pues importante verificar las condiciones de sonido de los participantes para evitar interferencias que afecten la comprensión de la exposición de la información. Esto, colegas, a grandes rasgos, los resultados del primer seminario. Yo les agradezco por la atención y paso la palabra a mis colegas. Agradecemos la presentación, David, de los datos del primer seminario. Estamos contentos en CONADI y en OACNUR con estos resultados porque todas las opiniones sobre
el primer seminario han sido tomadas muy en cuenta para hacer de esta transmisión una experiencia verdadera de aprendizaje. Y recuerden, por favor, amigos y amigas, al finalizar esta transmisión, debemos realizar esta evaluación. No dejen de realizarla, de hacerla, porque esto realmente nos permite conocer cómo es que vamos avanzando en este proceso, y lo más importante es de que nos permite también mejorar para garantizar que esta experiencia cuente con nuestras propias voces, con las voces de las personas con discapacidad. Pero ya sin más preámbulo, escucharemos a la licenciada Silvia Cuán, quien es guatemalteca, experta en Derecho Internacional, de los derechos humanos, específicamente los derechos de las personas con discapacidad. Así que, Silvia, bienvenida. Gracias, Rosidalia, y muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar, en primer lugar, saludando hoy en su día a los maestros y las maestras, personas importantísimas para el crecimiento personal y el crecimiento de nuestro país. Y paso ahora, entonces, después de ese saludo que me parecía importante mencionar, a mi presentación. Voy a basarme sobre todo, por supuesto, que en los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también en la observación general número 7 que adoptó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que desarrolla una interpretación a los artículos 4.3 y 33.3 de la Convención. Entonces, siguiente, por favor. La participación de las personas con discapacidad está reconocida como un principio y también como un derecho. Siguiente, por favor. Nos referimos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 3, que refiere a los principios sobre los cuales se fundamenta la Convención, lo incluye. Sin embargo, vamos a revisar rápidamente todos los principios, porque tales principios atraviesan transversalmente toda la Convención y se van reforzando mutuamente, por lo cual la participación debe de interpretarse vinculada a los demás principios, y estos son: la autonomía individual, incluyendo la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Siguiente, por favor. La Convención reconoce la participación de las personas con discapacidad como un derecho humano explícitamente en varios de sus artículos, sin dejar de reconocerlo transversalmente a lo largo de toda la Convención. Las menciones explícitas se hacen porque subrayan que dicho derecho debe ejercerse principalmente en la consulta, en el artículo 4.3, que concreta su naturaleza transversal. Y cito, a modo de recordatorio, aquí el párrafo 3 del artículo 4, que dice literalmente: en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas a las personas con discapacidad, los Estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. Y termino aquí la cita. Las otras referencias explícitas se hacen en relación al seguimiento y el monitoreo de la Convención, en el artículo 33, párrafo 3, a la designación de candidatos al comité, artículo 35, párrafo 3, que hace una contrarreferencia al artículo 4, párrafo 3, que acabo de leer. Y de igual manera, en el artículo sobre la presentación de informes presentados por los Estados partes, el artículo 36, párrafo 4.
Me voy a concentrar en el artículo 4.3 de la Convención, en la obligación que tienen los Estados partes de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan. La pregunta es, ¿cuáles son las organizaciones que las representan? Del primer webinar, tomo nota que la participación y la representación no son sinónimos. Esta es, creo, una de las conclusiones más fuertes que se obtuvo de ese webinar. La siguiente, por favor. Tomo como mía la interpretación que hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce que las organizaciones de personas con discapacidad, y cito, deberían de basarse en los principios y derechos reconocidos en la Convención, comprometerse a aplicarlos y respetarlos plenamente. Solo pueden ser aquellas dirigidas, administradas y gobernadas por personas con discapacidad, y la mayoría de sus miembros han de ser personas con discapacidad, y termino aquí la cita. Estas organizaciones pueden ser muy variadas. Por ejemplo, pueden ser de mujeres con discapacidad, ser de personas LGBTQ con discapacidad, tener personas con discapacidades diversas, de personas indígenas con discapacidad, sindicatos de personas con discapacidad. Y la lista puede ser interminable. Entre los distintos tipos de organizaciones de personas con discapacidad que el comité ha identificado figuran las siguientes. Perdón, la siguiente diapositiva, perdón. Entre los distintos tipos de organizaciones de personas con discapacidad que el comité ha identificado figuran los siguientes. Primero, las organizaciones paraguas o sombrías de personas con discapacidad, que son coaliciones de organizaciones que representan a esas personas. Idealmente, estas organizaciones paraguas o coaliciones deben de ser amplias y abiertas a la participación de mayor cantidad y diversidad de organizaciones, ser organizadas, dirigidas y controladas por personas con discapacidad. Solo deberían de hablar en nombre de las organizaciones que las integran y no representar a personas de forma individual. Un punto sumamente importante es que la existencia de este tipo de organizaciones paraguas u organizaciones sombrías a nivel nacional de un estado no debe de ninguna manera ser impedimento para que las personas con discapacidad en lo individual y organizaciones de personas con discapacidad que no sean miembros de estas organizaciones sombrías puedan participar de las consultas que se lleven a cabo en virtud del artículo 4.3 de la Convención. El otro tipo de organizaciones son las organizaciones que integran y representan a personas con distintos tipos de deficiencias y discapacidades. Bueno, es decir, las organizaciones que no son, por ejemplo, solo de personas ciegas o solo de personas con discapacidad física, sino que hay personas con diversas discapacidades. Las siguientes son las organizaciones de autogestores, que están constituidas principalmente por personas con discapacidad intelectual y que promueven los derechos de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad intelectual. En muchos países, incluidos en Guatemala, estas organizaciones tienen dificultad para ser constituidas de manera formal o legalmente reconocidas debido a las restricciones para el ejercicio de la capacidad jurídica de sus miembros, lo cual se constituye, por supuesto, en una forma de discriminación que hay que eliminar. Sin embargo, su existencia y participación son fundamentales en los procesos de adopción de decisiones de políticas que afectan a las personas con discapacidad. Y no se les debe de negar su participación en consultas, sobre todo en aquellas que se lleven a cabo en virtud del artículo 4.3 de la Convención. Luego están las organizaciones que comprenden a los familiares o parientes de personas con discapacidad, que desempeñan un papel central en lo que se refiere a facilitar, promover y garantizar los intereses y apoyar la autonomía y participación activa de sus familiares con discapacidad intelectual, demencia o niños y niñas con discapacidad, cuando estos grupos de personas desean el apoyo de sus familias en forma de organizaciones o redes unidas.
En esos casos, esas organizaciones deberían de ser incluidas en los procesos de consulta, adopción de decisiones y seguimiento. El papel de los padres, familiares y o cuidadores en esas organizaciones debería de consistir en empoderar y prestar asistencia a las personas con discapacidad para que éstas tengan voz y puedan tomar pleno control de sus vidas. Esas organizaciones deberían de promover y utilizar activamente los procesos de apoyo para la adopción de decisiones a fin de asegurar que se respete el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas y a expresar sus propias opiniones. Luego tenemos las organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad, que representan a las mujeres y a las niñas con discapacidad como un grupo heterogéneo. Algo en lo que yo insisto continuamente es que las mujeres y las niñas con discapacidad, cuando se habla de nosotras, no son un grupo homogéneo. Es muy diverso por la amplia diversidad en discapacidades, pero también por la diversidad de otras condiciones y situaciones de vida, como lo son la edad, el ser indígena, ser de la comunidad LGBTQ, ser migrante, ser rural o vivir en condición de pobreza. Las organizaciones de mujeres con discapacidad, tanto las formales como las no formales, deben de participar en procesos de adopción de políticas relativas a las mujeres en general, cumpliendo con el enfoque de doble vía y, por supuesto, en cualquier proceso de adopción de decisiones en legislación y políticas relativas a los derechos de las personas con discapacidad. Luego tenemos organizaciones e iniciativas de niños y niñas y jóvenes con discapacidad. Según el artículo 7, párrafo 3 de la Convención y en virtud de tal artículo, los Estados partes deben de garantizar el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresarse libremente sobre todas las cuestiones que les afectan. Opinión que deberá recibir la respectiva consideración, teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y a su edad para poder ejercer ese derecho. Recordemos el séptimo principio sobre el cual se sustenta esta convención, que es el respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y el derecho a preservar su identidad. Y aquí subrayo que son derechos de los niños y las niñas con discapacidad a expresar sus opiniones sobre las cuestiones que les afectan directamente, y que dichas opiniones no pueden ser sustituidas ni supeditadas a las decisiones de sus padres, cuidadores o tutores, porque los niños y las niñas con discapacidades son los titulares de este derecho y, por tanto, este derecho es intransferible e indelegable. Para reconocer a una organización de personas con discapacidad que podría ser cualquiera de las anteriormente descritas, esta deberá tener como objetivos primordiales la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como se consagran en esta convención o en cualquiera de los otros tratados internacionales o regionales de derechos humanos. La defensa de intereses contrarios a estos, contrarios a estos derechos son incongruentes con cualquier tipo de organización que se diga defender los derechos de las personas con discapacidad, aun si está constituida primordialmente por personas con discapacidad. Por ejemplo, el principio de la no discriminación debe de ser observado por las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. La violación a este principio o la discriminación por cualquier motivo, por ejemplo, por el género, la orientación sexual, la posición política o el credo, son incompatibles con los derechos humanos de las personas con discapacidad. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además, ha señalado que las organizaciones de personas con discapacidad no han de estar afiliadas a partidos políticos y deben de ser independientes de las autoridades públicas. Siguiente, por favor. Es necesario también hacer una distinción entre las organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones que también puedan ser defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. Principalmente hay que mencionar que no pueden considerarse como organizaciones de personas con discapacidad a las organizaciones para o las prestadoras de servicios. Tengamos claridad,
aun si una organización está constituida mayoritariamente por personas con discapacidad, incluso son dirigidas y gobernadas y administradas por personas con discapacidad, cuando su actividad principal es la prestación de algún servicio para las personas con discapacidad, pueden surgir con facilidad conflictos de interés. Y hay que definir claramente aquí la distinción entre esa organización como una organización de las organizaciones de personas con discapacidad. Y esto debe estar claramente regulado en los procesos de consulta y participación. Aun cuando las consultas no excluyan a las organizaciones los entes obligados deberán dar la prioridad a la opinión de las propias personas con discapacidad y a las organizaciones de personas con discapacidad que representan sus intereses. También debe hacerse la distinción entre las organizaciones de personas con discapacidad y las otras organizaciones de la sociedad civil. Las otras organizaciones de la sociedad civil pueden incluir coaliciones en donde participan una o varias organizaciones de personas con discapacidad, en conjunto con organizaciones que defienden intereses diversos y no solamente los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, las coaliciones de organizaciones de mujeres. Las organizaciones de sociedad civil también incluyen los institutos de investigación, las instituciones académicas, las organizaciones que defienden el medio ambiente, la justicia transicional y la paz. En tal sentido, las organizaciones de la sociedad civil debieran de incluir la defensa de los derechos de las personas con discapacidad como parte de sus objetivos y misión. Todo lo anterior para tener claridad sobre qué debe de entenderse por una organización de personas con discapacidad o por una organización representativa de los intereses de las personas con discapacidad para los fines de garantizar su derecho a la participación en los espacios de consulta según el artículo 4.3 y en la participación en las acciones de seguimiento y monitoreo según el artículo 33.3 de la Convención. Siguiente, por favor. En ambos tipos de procesos, también debe de primar los principios de la publicidad de los actos, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la accesibilidad y nuevamente la no discriminación. No puede negarse el derecho de participar a ninguna persona con discapacidad por motivo de una deficiencia real o percibida. En ese sentido, las restricciones legales que devienen de los regímenes de interdicción no pueden ser obstáculo para la participación de personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual o discapacidades múltiples o aquellas personas que requieren de apoyos más intensos para ejercer su derecho a la participación. Tampoco puede negarse este derecho a las organizaciones de los niños y las niñas con discapacidad que quizás no están formalmente constituidas. Siguiente, por favor. Para ir concluyendo, tampoco debiera de haber restricciones objetivas al derecho a la libre asociación de las personas con discapacidad, ya sea a cualquiera de los tipos de organizaciones descritos anteriormente o para conformar otro tipo de organizaciones, incluyendo los colegios profesionales, los sindicatos, asociaciones estudiantiles, periodistas y cooperativas, para nombrar algunos ejemplos. El Estado debe de garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica y proteger a todo tipo de organización de personas con discapacidad de la intimidación, el acoso y las represalias por las actividades que desarrollen en la defensa de los derechos humanos. En particular, no debe delimitarse, suspenderse u obstaculizarse cualquier tipo de financiación o apoyo para el sostenimiento o mantenimiento de dichas organizaciones, ni amenazar con hacerlo en represalia por expresar opiniones divergentes a las oficiales. Finalizo subrayando la importancia que tiene la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en las actividades de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Convención. La institución, en la siguiente diapositiva, la Institución Nacional
de Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala, debe de responder abiertamente a tal participación como un aliado natural en el desempeño de las funciones inherentes a su mandato, particularmente en los procesos más complicados como por ejemplo con mecanismos de supervisión de las instituciones psiquiátricas, la presentación de iniciativas legislativas o de otra índole que cumplen con la obligada armonización legislativa y la eliminación de prácticas estructurales de discriminación. Como interlocutor ante autoridades obligadas a cumplir con los derechos de las personas con discapacidad. Y finalmente, en la formulación y presentación de informes alternativos ante los órganos internacionales de supervisión. Dejaría por aquí mi presentación. Muchas gracias. Paso contigo, Rosa Idalia. Gracias, Silvia, por tan importantes puntos. Y gracias también al público que inicia ya con sus comentarios y con algunas preguntas, las que evidentemente se responderán, los panelistas responderán después de escuchar a Carlos Ríos Espinosa. El señor Espinosa es abogado mexicano, investigador de Human Rights Watch, y al igual que Silvia, formó parte del comité de expertos de discapacidad de Naciones Unidas. Así que, Carlos, bienvenido, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Me da mucho gusto participar en este evento y quiero agradecer a la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala la invitación para participar en este evento sobre los principios de la consulta a personas con discapacidad que se prevén en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para empezar, me gustaría pues plantear una serie de preguntas para efecto de hacer una discusión más focalizada en algunos temas que podrían ser interesantes que abordáramos en una sesión interactiva sobre cuáles son esos principios que disciplinan la consulta que está prevista en la Convención. Bueno, sabemos todos que uno de los lemas fundamentales de los derechos de las personas con discapacidad está justamente cristalizado en el lema nada de nosotras y nosotros, sin nosotras y nosotros. Esto constituye pues como uno de los ejes, una columna vertebral del cambio de chip, del cambio de paradigma, del salto que se da justo con la consolidación de esta importante tratado internacional del siglo XX. Creo que mi colega Silvia Juan ha dado muy interesante cuenta de todos los aspectos que hay que considerar para leer la Convención desde una perspectiva muy integral. Ella ha señalado con mucha pertinencia justo que la consulta estrecha con personas con discapacidad por medio de las organizaciones que los representen, pues es una obligación general prevista en el artículo 4.3 de la Convención, que como ustedes saben, en los 10 primeros artículos de este instrumento internacional, pues son transversales a todos los derechos y a todas las obligaciones que establece la Convención. Esto quiere decir que establecen derechos y principios que disciplinan el resto de los contenidos de la propia Convención. Entonces, bueno, pues vale la pena reflexionar respecto de los alcances que tiene el concepto o principio, ¿verdad? En el derecho nos gusta distinguir entre dos tipos de normas, ¿no? Que tienen estructuras diferentes. Primero, las reglas, ¿no? Que son nuestros, por ejemplo, enunciados como a quien se estacione en este lugar se impondrá una pena de 100 soles, pongamos, que tienen un supuesto de derecho y una consecuencia. Esto es una regla de derecho.
Y por el otro existen los conceptos jurídicos, los enunciados jurídicos, que son más bien, como son principios, ¿verdad? Y la característica de los principios es que no... Carlos, perdona que te interrumpa. Hay algo ahí en el sonido, en tu audio que no se escucha muy bien. Para que revisemos ahí el micrófono, por favor. Voy a bajar un poco el volumen de mi... Voy a bajar un poco el volumen de mi propio audio. Ahora se escucha mejor. Se escucha mucho mejor, Carlos. ¿Continúo entonces? Por favor. Muy bien. Le quité el volumen a mi computadora para efecto de que no haya reverberación. Entonces mi volumen está muy bajo. Si me quieren hacer una indicación, me lo indican, por favor. Pues como les decía, los principios tienen la característica de no tener un supuesto de hecho. Es decir, son enunciados muy generales que establecen los valores superiores del ordenamiento y que disciplinan otros enunciados jurídicos. Entonces, si tenemos un enunciado como, por ejemplo, tiene que haber consultas estrechas hacia personas con discapacidad, pues esto está disciplinado por los principios previstos en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de los que ya nuestra colega Silvia Juan pues dio cabal cuenta, ¿no? En el sentido de que habría que considerar que la consulta tiene que estimar el derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad, el derecho a la no discriminación y a la igualdad, el derecho a la accesibilidad, el principio de accesibilidad, el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Entonces se tendría que considerar específicamente también el tema de mujeres con discapacidad y, por supuesto, el tener en cuenta la capacidad evolutiva de niños y niñas con discapacidad y el derecho que tienen a preservar su propia identidad. Y todos estos principios pues tienen que gobernar la consulta como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que los principios son una especie como de filtro con los cuales nosotros vemos la realidad, ¿no? Y en este orden de ideas, pues, estos principios disciplinan también a las consultas. Ahora, me voy a referir a una serie de planteamientos que me gustaría abordar y que han surgido entre colegas, personas que se dedican al activismo de personas con discapacidad, de los derechos de personas con discapacidad, y que me parece que podrían ser interesantes que veamos, ¿no? Después de esta introducción respecto de la distinta característica que tienen las reglas y los principios. El primer punto que me gustaría abordar es si todas las materias son susceptibles de consulta, ¿no? O en todo caso es qué cosas no deben estar sujetas a consulta, ¿no? Ese es un tema que creo que es importante considerar. Y yo diría, el límite para ver cuándo decimos que algo no debe estar o debe ser sujeto de consulta son los propios derechos fundamentales. Los derechos no pueden estar sujetos a consulta. Los derechos positivizados en el derecho internacional, en el derecho constitucional, no pueden estar sujetos a consulta. Por ejemplo, sería inadecuado que se abriera a consulta nacional respecto de si algunas personas con discapacidad pueden o no tener acceso o el derecho a la capacidad jurídica. Eso sería el límite de la consulta. La consulta nunca puede versar sobre derechos fundamentales. La consulta, la materia de las consultas tiene que ver con cualquier norma, con cualquier acción, con cualquier política que se quiera instrumentar, pero siempre viendo cómo hacemos para maximizar los derechos que están previstos en la Convención y atendiendo a los enfoques fundamentales que tienen que atender a la diversidad de personas con discapacidad que existimos en el mundo y a las distintas condiciones en las que las personas con discapacidad vivimos, ¿no? Hay quienes vivimos en entornos urbanos, pero hay quienes viven en entornos rurales
Y, por supuesto, las consultas tienen que adoptar una perspectiva de maximización para que se logren los mayores alcances respecto de quién debe ser consultado. Entonces, en la observación general que mencionaba Silvia, la observación general número 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada en 2018, pues sí se establece un deber de focalizar específicamente en aquellas poblaciones que se encuentran más discriminadas, más apartadas, con respecto de discapacidades que puede ser, son menos visibles, ¿no? Y que están en una situación de mayor marginalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, habría que hacer focalización en zonas rurales y también focalización en poblaciones que muy rara vez los estados toman en cuenta sus perspectivas, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas, tanto Guatemala como México, pues tienen una importante población indígena y sería muy importante que el estado realizara estas consultas también entre esta población, hacer esfuerzos en ese sentido. También por lo que hace a los distintos tipos de discapacidades, ¿no? Hay una nota en el preámbulo que, bueno, como saben ustedes, el preámbulo de la convención no establece directamente derechos y obligaciones, pero sí establece en algún sentido criterios de interpretación de la propia convención cuando hay duda respecto de algún artículo o de cómo interpretar un derecho o una obligación. Siempre es importante referirnos al preámbulo. De hecho, la Convención de Viena para la celebración de tratados prevé que los preámbulos son fuente de interpretación. Y en el preámbulo de la Convención tenemos el inciso J, ¿no? Que se refiere a que las personas con discapacidad incluyen a todas las personas con discapacidad, incluso aquellas que tienen requerimientos de apoyo más intensos. Entonces hay ciertamente personas con discapacidad que necesitan este tipo de apoyos y el deber y la obligación de consulta debería, por supuesto, dirigirse específicamente a estas poblaciones. Y eso es algo que resulta clave. Ahora, me gustaría también atender a otra serie de preguntas para atender al tiempo que me fue concedido para esta intervención. Primero, tendremos que ver, esta pregunta la quiero formular así. ¿Por qué la convención alude, si se fijan ustedes en las expresiones, a la consulta a personas con discapacidad mediante organizaciones que las representen y no solamente a personas con discapacidad directamente? ¿Por qué tiene que ser por la mediación de organizaciones? Y bueno, creo que esto tiene que ver con la formación política de las personas con discapacidad, a la necesidad de que en efecto exista una representatividad, a huir del peligro de lo que en inglés se llama el tokenism, ¿no? O la idea de que por el hecho de que una persona tiene una discapacidad, ya representa el universo de todas las discapacidades. Puede, por supuesto, cualquier persona con discapacidad participar, ¿no? Pero siempre se debe dar prevalencia a las organizaciones de personas con discapacidad, justamente porque son ellas las que tienen este sentido político de lo que significa ser una persona con discapacidad. Yo he escuchado intervenciones, me parece que muy poco afortunadas respecto de colegas con discapacidad que, por ejemplo, niegan los derechos a otro tipo o a otro sector de personas con discapacidad. Entonces, he escuchado a colegas ciegas y ciegos referirse a la necesidad de que algunas personas tienen que vivir en instituciones. Entonces, eso, pues, por supuesto, es, bueno, primero una afectación a lo que explícitamente prevé la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y luego no representa a la totalidad de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante el tema de organizaciones de personas con discapacidad y no individuos que específicamente se refieran a personas con discapacidad.
Ahora, me gustaría referirme, porque Silvia ya hizo una revisión muy puntual respecto de la distinción que tiene o que existe y que el comité insiste en ella entre organizaciones para personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad y cuáles son las características que tienen unas y otras, y así como también las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eso creo que es una interesante discusión. Pero ahora habría que ver también el tema de los procesos que se siguen en la consulta, ¿no? Que este es uno de los aspectos que organizaciones de personas con discapacidad en México están muy interesadas en conocer también. Cómo organizar esos procesos, ¿no? Desde cómo hacer los procesos de consulta. Porque muchas veces ocurre que las decisiones se ponen a consideración o a consulta de las personas con discapacidad ya una vez que la decisión está en realidad tomada y se pone a discusión un determinado tema, una determinada política y entonces se hace una socialización de la decisión y se organizan foros, por ejemplo, para discutir determinado tema, pero en realidad el tema ya está tomado, la decisión ya está tomada, el proceso en realidad se encuentra ya en el última fase, la última fase, y por supuesto, pues eso no constituye un proceso de consulta efectiva, ¿no? En realidad, lo que la obligación que establece la convención, pues tendría que darse desde el inicio de el proceso de consulta. Desde el momento en que se está platicando una política pública, pues ya tiene que haber una socialización específica con las organizaciones de personas con discapacidad. Y bueno, tiene que ser un proceso que sea abierto, accesible, que alcance, como digo, a todas las organizaciones de personas con discapacidad, a los distintos movimientos de personas con discapacidad, lo más plural y diverso que se pueda, pero tiene que haber, por supuesto, también una revisión del proceso como tal, ¿no? Una revisión del proceso en su conjunto, ¿no? Y porque el hecho de consultar estrechamente con organizaciones de personas con discapacidad no puede reducirse a ser un simple simbolismo, una obligación o cumplir una condición de protocolo, sino que tiene que ser efectiva esta participación. Y, por supuesto, eso no puede evaluarse si no se da después, en el momento en que se toma la decisión, tiene que haber una especie de evaluación ex post, ¿no? Respecto de el proceso como tal y cómo es que este proceso resultó ser efectivo y sí verdaderamente participativo, ¿no? De las distintas personas con organizaciones de personas con discapacidad. Y eso se tiene que mostrar en la última parte de la decisión, ya cuando se toman en cuenta o cuando se adopta la decisión, tiene que haber una especie de recuento de por qué se tomó esa decisión y cómo fue que se alcanzó esa decisión a la luz de todas las consideraciones que surgieron a la luz por la propia consulta llevada a cabo hacia las organizaciones. Eso es un papel clave, evaluar la calidad de la consulta una vez que se ha llevado a cabo. Esto me lleva a mi última pregunta, ya para concluir con mi participación de este día, y creo que eso es una obligación no solo de los estados, sino también de quienes participamos en organizaciones de personas con discapacidad o que nos dedicamos al activismo para los derechos de las personas con discapacidad, es cómo fomentar una efectiva participación, porque como saben todos y todas quienes nos escuchan, pues la organización política es difícil, y para personas con discapacidad puede resultar incluso más difícil. Desde el momento de la formación identitaria de lo que significa ser una persona con discapacidad y cómo reflejarse en esos intereses y en esa conciencia de los requerimientos de personas con discapacidad, eso implica una formación política desde la niñez, ¿no? Y desde la juventud, ¿no?
Recientemente Netflix, esta plataforma de videos, dio a conocer un documental que se llama Crip Camp, ¿no? Que tuvo una muy desafortunada traducción al español, que se llama Campamento Extraordinario. Y ahí es muy interesante el documental porque precisamente nos permite ver cómo es que se formó una masa crítica de personas con discapacidad para la defensa de sus derechos. Cómo se logró crear un espacio de discusión y de puesta en común de los distintos temas que afectan a un cierto sector de personas con discapacidad, en este caso a las personas con discapacidad física o motriz, ¿verdad? Pero existen la necesidad por parte de los estados y también de las distintas organizaciones, de quienes se dedican a la cooperación internacional, de fomentar estos espacios de creación identitaria, ¿no? De justo hacer una formación política de personas con discapacidad para lograr una más efectiva participación. Y esto es algo que creo que todos debemos tener, todas debemos tener en cuenta, la necesidad de formar nuevas generaciones de personas con discapacidad. Creo que desde distintos espacios estamos empujando por la generación de la inclusión, la generación I, ¿no? Que sí se involucre, ¿no? Grandemente en los distintos aspectos que son necesarios para tener un impacto y efectividad política. Y esto implica, por supuesto, la posibilidad de formar alianzas en las distintas organizaciones de personas con discapacidad, de identificar cuáles son los intereses fundamentales de los distintos colectivos, de cuál es la necesidad, por ejemplo, de vincularse con organizaciones de personas sordas, organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, cuáles son sus intereses fundamentales y después buscar las distintas interseccionalidades para realmente crear un movimiento con cohesión y que tenga realmente impacto político a la hora en que se decidan las cuestiones que pueden afectar al colectivo de personas con discapacidad. Entonces, creo que por ahí iniciaría yo la discusión y agradecería nuevamente a la oficina de la Alto Comisionado de Naciones Unidas en Guatemala la posibilidad de participar esta tarde con ustedes y pues quedo a la orden para cualquier cuestión que ustedes quisieran plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el análisis sobre la consulta de personas con discapacidad. Es tan necesario hablar sobre las obligaciones que el Estado tiene también y la misma persona con discapacidad de decirlo, de decir lo que siente y de decir también lo que quiere. Eso está como, recuerda cuando te invitan a comer algo y te preguntan qué quieres comer, te dicen lo que quieres comer y la decisión ya está tomada y de todos modos te compran lo que no quieres. Y bueno, vamos a entrar ya al proceso de las preguntas. Ya tengo acá, hemos tomado nota de varias de las preguntas que han estado escribiendo y voy a proceder a leer algunas. Vamos a completar todo esto hablando ahorita, estamos sistematizando todo, cada seminario. Esta es, por favor, para Silvia. Vamos a leerlo por acá. ¿Qué elementos deben diferenciarse de una consulta a mujeres con discapacidad y de una consulta general a personas con discapacidad? Por eso hablaba de esas especificidades, ¿verdad? ¿Respondo de una vez? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Ah, sí. No te escuché muy bien, Rosidalia. ¿Cuáles elementos hay que utilizarse para la consulta de mujeres con discapacidad? ¿Esa es la pregunta? ¿Qué diferencia? El sonido de Rosidalia es muy malo. No se escucha casi lo que dice Rosidalia. Sí, tal vez te puedes acercar un poco más a tu micrófono. ¿Y ahora? Sí, ahí mejor? se oye mejor. Sí. ¿Qué elementos diferenciados hay entre una consulta
de mujeres con discapacidad a una consulta general de población con discapacidad? Bueno, la consulta en sí misma no tiene que ser la diferenciada, sino que cuál es el tipo de participación o cuáles son los intereses que representan las organizaciones de mujeres con discapacidad. Las organizaciones de mujeres con discapacidad son un tipo de organizaciones de personas con discapacidad. No debe de excluirse por el hecho de que está constituida únicamente por mujeres. Entonces, cuando se hagan consultas en asuntos que tengan que ver con el cumplimiento de la convención, sobre todo, pero también en otros temas relacionados a los derechos de las personas con discapacidad, que de todas formas siempre están vinculados, ¿no?, al cumplimiento de la convención. Hay que incluir en la consulta a este tipo de organizaciones también, ¿verdad? No excluirlas. Pero yo mencionaba también que es importante que cuando se desarrollen espacios de participación o consultas para mujeres, en general, en la adopción, por ejemplo, de normas, políticas que tengan que ver con la igualdad de género, también hay que incluir a las mujeres con discapacidad. Entonces, ese es el tipo de participación, por el tipo de interés que se tiene de incluirlas a las mujeres con discapacidad. Carlos, acá tengo una para ti, una pregunta para ti, sobre todo de los participantes de organizaciones que prestan servicios. Una organización que presta servicios a personas con discapacidad puede también participar en procesos de consulta. Bueno, me parece que el tema de participación de personas con discapacidad a través de sus organizaciones sí señala una serie de estándares, ¿no?, que yo creo que se tendrían que respetar si los prestadores de servicios van a dar alguna opinión. Para empezar, creo que también para ellos sería aplicable el principio fundamental de que no se debe sustituir a las personas con discapacidad. No se deben utilizar criterios que son aplicables en otros sectores del ordenamiento jurídico, el derecho el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, un estándar que está muy encriptado en todos lados es el del mejor interés de la persona. Ese no es un estándar que sea aplicable a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos el derecho a decidir sobre nuestras propias vidas. Y yo diría que el sentido de la participación pues tiene que justamente dejarse influir por este principio básico, ¿no? El derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones, y en ese sentido hay que fomentar siempre que la participación, ¿no?, refleje ese derecho básico, ¿no? Y si se puede, por supuesto, incentivar por parte de organizaciones de la sociedad civil o de prestadores de servicios, maximizar ese derecho, pues no veo por qué no, ¿verdad? Puedan participar, siempre que eso no constituya una sustitución, ¿no?, de personas con discapacidad o de organizaciones de personas con discapacidad. Carlos, otra pregunta interesante acá. ¿Cómo poder o cómo imposibilita la consulta, por ejemplo, en países como Guatemala, en donde todavía está contemplada la interdicción? ¿Cómo posibilitar o cómo imposibilitar la consulta a una persona con discapacidad si no goza de capacidad jurídica? Sí, eso es una muy buena pregunta, que creo que es muy importante que en la región latinoamericana tomemos mucho en cuenta, incluso en los países que están más avanzados en América Latina, como Colombia y como Perú, ¿no?, que ya tienen un marco jurídico específico, pero todavía muchos retos a la hora de implementar este importante derecho. El derecho a la capacidad jurídica es un derecho umbral, ¿no? Es el que nos permite, en buena medida, es un derecho instrumental, ¿no?, para el ejercicio de otros derechos. Y en ese sentido, sí es un enorme problema el preservar modelos de sustitución de la voluntad, porque justamente
pues una de las condiciones para poder tener participación política es ser reconocido como sujetos de derechos, y uno de esos es justamente el de capacidad jurídica, ¿verdad? Entonces sí, creo que es un grave problema, ¿no? Que preservemos en nuestros países estos modelos de sustitución de la voluntad. La observación general a la que aludía Silvia, pues sí tiene pasajes específicos respecto de este tema puntualmente, y sobre todo también de aquellas personas con discapacidad que se encuentran en completa marginación, como son aquellas que están viviendo en instituciones para personas con discapacidad. Los procesos de consulta tendrían que implicar también a estas personas, ¿no? Y también, pues, por supuesto, hacer un momento de emancipación a la hora de crear modelos de toma de decisiones propias, ¿no? Y con apoyo si las personas con discapacidades así lo deciden. Pero sí es muy crucial esa pregunta, y creo que es clave, es un eje de la participación política. Y yo insistiría en este tema de la necesidad de una formación política temprana de personas con discapacidad. Yo no sé quienes están participando en este foro, pero a mí el proceso identitario de convertirme en un activista de personas con discapacidad me llevó un tiempo. Es decir, no es algo que uno pueda hacer sin más por el hecho de tener una discapacidad. Uno vive en un entorno que no tiene ese aspecto de formación. Entonces, crear esos espacios de formación política es clave. Gracias, Carlos. Silvia, ¿quisieras agregar? Sí, yo quería agregar a la última pregunta sobre cómo posibilitar la participación de personas que se encuentran imposibilitadas por las restricciones a la capacidad jurídica. Yo insisto en que las organizaciones de personas con discapacidad es muy importante, por supuesto, que estén legalmente reconocidas, pero esta restricción al ejercicio de la capacidad jurídica puede imposibilitar que una organización se formalice porque sus integrantes no tienen capacidad jurídica. Aún así, yo creo que estas organizaciones no formales o informales, que igual pueden representar los intereses de ese grupo de personas con discapacidad, precisamente son importantes para tomar en cuenta en consultas. Y yo creo que eso hay que regularlo claramente, ¿no? Cuando hablamos que una consulta debe de considerar sobre todo la opinión de las organizaciones de personas con discapacidad, más que las organizaciones para, eso hay que regularlo. Y de igual manera, hay que regular que organizaciones informales o no legalmente constituidas por restricciones legales también deban de poder participar. Creo que es algo muy importante que debe estar claramente regulado, porque además es consistente también con los derechos de las personas con discapacidad según la convención, ¿verdad? Así que son dos puntos importantes ahí a tomar en cuenta en el mecanismo de consulta. Claro. Aprovechando que tenías ahí la palabra, esta pregunta para ambos, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces motivar a las personas con discapacidad a la participación ciudadana sin tener miedo al rechazo o a la intolerancia? ¿Cómo motivar a estas personas? Bueno, yo tomo las palabras de Carlos, que la formación política es indispensable para contar con personas con discapacidad fortalecidas y empoderadas en relación a sus propios derechos, pero también que asuman esa posición política de la cual habló Carlos, tan importante para poder asumir una posición como organización también. Yo creo que la intolerancia, la discriminación son actitudes contra los que nosotros tenemos que luchar, y cuando hablamos de los principios básicos que fundamentan la convención, se habla precisamente de la no discriminación, ¿verdad? Y hay que decir que hay
experiencias a través de testimonios que hemos recibido, tanto aquí en Guatemala como en otros países de la región, que hay personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ y que no quieren salir del closet, llamémoslo así, porque tienen mucho temor al rechazo. Entonces participan en organizaciones de personas ciegas o discapacidad física, ¿verdad? Cualquier tipo de organización de personas con discapacidad, pero tienen esa identidad también escondida precisamente por miedo al rechazo. Yo creo, y yo insistí mucho en eso, sí, que una organización de personas con discapacidad que defienda los derechos de las personas con discapacidad no puede tener actitudes ni prácticas contradictorias a la convención. Es decir, si discriminan a otras personas con discapacidad por su orientación sexual, porque son indígenas o cualquier otra razón, eso es totalmente incompatible con el objetivo, los objetivos que pregonan defender. Yo añadiría esto. Me parece bien importante que el movimiento asociativo de personas con discapacidad tenga conciencia de que tiene una responsabilidad política importante en permitir o en ser canales de transmisión para que otras y otros participen en los procesos de decisión. Creo que los que tenemos una posición pública en el movimiento de personas con discapacidad tenemos una responsabilidad política de no secuestrar la voz del colectivo de personas con discapacidad y permitir que fluya en los distintos espacios de comunicación, pues los distintos posiciones de distintas personas y de distintas voces, una forma de multiplicar las voces. Y eso es creo que algo que todas y todos quienes tenemos una posición pública, pues tenemos que fomentar, ¿no? De buscar, pues, cómo logramos, es decir, en mi propio país, más de la mitad de las personas con discapacidad no van a la escuela. Entonces tenemos, creo que una obligación, ¿no? De formación, ¿no? De esta generación y de la que estaba yo hablando, de dar materiales, de lograr mandar los mensajes, de participar en espacios políticos y de permitir que esas voces se escuchen, ¿no? También voy a usar una palabra un poco extraña, ustedes me van a permitir y me van a perdonar el término, pero hay discapacitados de closet, ¿no? Hay personas, uso la palabra discapacitado expresamente, ¿no? Discapacitado significa alguien que ha sido marginado justamente por un entorno social que le impide asumir su identidad como una persona diferente, ¿no? Y es de closet justo porque le da miedo justo apropiarse, ¿no? De su propia identidad como persona con discapacidad, justamente por el rechazo. Y creo que no es una condena, es justamente para, creo que tenemos el deber de facilitar, ¿no? El momento en el que las personas que son discapacitados de closet surjan o salgan de ese closet, ¿no? Y sientan orgullo de quienes son, orgullo de ser quienes son, y que puedan pues realmente volcarse a una participación política efectiva y a ocupar espacios como cualquier otra persona, ¿verdad? Y eso creo que quienes estamos en una posición de, pues sí, de más pública, más visible, pues tenemos una responsabilidad, me parece ética, ¿no? Para que esos procesos puedan darse. ¿Alguno de los dos panelistas, Silvia o Carlos, que quiera contestar esta pregunta que hacen? ¿Existe algún tipo de capacitación o de formación que reciban las personas cuidadoras para facilitar la participación en las organizaciones que ya existen en los países de personas con discapacidad que aún están, que de hecho que están institucionalizadas? Silvia, ¿quieres empezar? Bueno, gracias, Carlos. En Guatemala no. En Guatemala, que yo sepa, no hay ningún tipo de proceso formativo para cuidadores o asistentes personales. Yo prefiero utilizar ese término, ¿no? Asistentes personales que faciliten la inclusión en la comunidad de personas institucionalizadas.
De cualquier modo, sí quiero comentar que en los países en donde los procesos de desinstitucionalización han empezado, porque hay que decir que instituciones todavía existen en todo el mundo, sin excepción, en aquellos países en donde esos procesos ya se están dando, eso requiere de una intervención multidisciplinar, porque que una persona pueda ser incluida en la comunidad significa que tienen que haber servicios de apoyo disponibles ya, preexistentes, digamos, antes de que esa persona deje la institución. Y luego, los asistentes personales pueden facilitar algunos procesos, pero no todos, porque la inclusión comunitaria, pues es eso, es una inclusión en la comunidad, involucra a toda la comunidad y no es únicamente sacar a la persona de la institución y que se vaya a vivir a una vivienda individualizada, digamos, ¿no? No es únicamente un traslado físico, sino que hay un proceso social importante ahí que hay que involucrar, en donde hay que involucrar autoridades de la comunidad, a la misma comunidad, los sectores de educación, de empleo, a las iglesias, incluso si esa es una parte importante de la comunidad, etcétera, ¿verdad? Y luego, en relación más concretamente a los asistentes personales, primero hay que reconocer que la asistencia personal es un trabajo. Es un trabajo como lo puede ser, como las mujeres peleamos tanto porque el trabajo doméstico se reconozca como tal, como trabajo doméstico. Pero no es equipararlo, solo estoy haciendo el ejemplo, ¿no? La asistencia personal es un trabajo y como tal la persona que lo desempeñe tiene que tener una formación profesional. Y es algo que no se da en nuestro país, en Guatemala. Así que esas personas que fungen como cuidadoras o cuidadores, o entre comillas asistentes personales que no han tenido una formación, carecen, digamos, de algunos elementos éticos, profesionales que hacen que su desempeño pueda ser mejor, más efectivo, más satisfactorio para la persona con discapacidad. Hoy día, como esos procesos no se dan, pues hay que construirlos, ¿no? Hay que construir esos procesos, hay que reconocer que la asistencia personal es un trabajo, y luego también hay que crear esos otros servicios en la comunidad y obviamente concientizar a la comunidad para que las personas con discapacidad verdaderamente puedan ser incluidos en ella. Pero son procesos largos, hay que decir, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Carlos? Pues sí, secundar este planteamiento que hacía Silvia. Creo que es clave, ¿no? La posibilidad de que quienes brindan apoyo a personas con discapacidad los empoderen para tener control sobre sus vidas o ayuden al empoderamiento. Eso es, creo que clave. También no me siento muy a gusto con la palabra cuidador o cuidadora. Prefiero la palabra asistentes personales. Pero hay un movimiento importante, me parece, en América Latina sobre los cuidados, ¿no? Y habría que tener un diálogo importante con este movimiento. Y lo principal, creo, respecto de el papel que tiene el personal de apoyo a personas con discapacidad, pues es justo ¿no? Es que tienen que coadyuvar para que las personas con discapacidad podamos tener control de nuestras propias vidas, de nuestras propias decisiones, ¿no? Pues otra vez el tema de los principios, ¿no? Cómo va permeando pues todas las obligaciones que se establecen en la convención. Y pues algo aquí creo que es importante pensarlo es los entornos de apoyo personal pues tienen que ser lo suficientemente flexibles, ¿no? Justo para que las personas con discapacidad puedan decidir el tipo de apoyo que necesitan, ¿no? Y que sean ellas las que lo planteen. Pero pues una de las necesidades más urgentes es justamente contar con esa infraestructura que permita tener esas decisiones, ¿no? Lo cual es muy difícil para muchas personas con discapacidad en nuestra región, que está pues en una situación de crisis económica permanente, ¿no? Y pues la necesidad también de enfocarse hacia esos aspectos, ¿no?
Una pregunta para Silvia. ¿Qué variables deben de considerarse para hacer una consulta de calidad, la cual garantice realmente la opinión de las personas con discapacidad? ¿La pregunta es para mí o es para Carlos? Para Silvia, creo. Para ti. Ah, ok. Bueno, hay elementos básicos que se deben de desarrollar en las consultas y esto es algo que está desarrollado muy bien en otros instrumentos de carácter internacional. Por ejemplo, el convenio 169 sobre los pueblos indígenas desarrolla todo el tema de la consulta y cuáles son los principios que se deben de desarrollar. En principio, hay que decir que la consulta no puede ser excluyente de ninguna persona con discapacidad. No puede, no, y en ese sentido, retomo aquí el tema de que aquellas organizaciones que no están legalmente constituidas por restricciones que existen en la ley no pueden ser excluidas por ese hecho. Luego tampoco podemos excluir otras organizaciones de personas con discapacidad que no entran, digamos, dentro de este cuadro tradicional de lo que es una organización de personas con discapacidad. Por eso fue para mí tan importante describir los tipos de organizaciones que existen. Y ahí vuelvo a repetir, hay organizaciones como asociaciones estudiantiles, sindicatos, organizaciones de periodistas, que son constituidas por personas con discapacidad y que defienden derechos muy concretos, digamos, derechos laborales o derechos estudiantiles, pero que no son contradictorios de la convención. Entonces, estas organizaciones también se deben de considerar como organizaciones de personas con discapacidad y deben de ser consultadas también. Y luego, yo creo que es muy importante tomar en cuenta el enfoque regional, porque solemos también concentrarnos mucho en capital, ¿verdad? La mayoría de las organizaciones que participan están centralizadas en las capitales, sobre todo en nuestros países latinoamericanos que somos tan centralistas, ¿no? Pero hay muchas organizaciones que hacen un buen trabajo y que están muy lejos de la capital y que no se les toma en cuenta. Yo creo que ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Y luego, lo que mencionaba yo de que las características de las organizaciones de personas con discapacidad no son compatibles con aquellas prácticas, sobre todo, que van en contra de los derechos de las personas con discapacidad y creo que hay que tener mucha claridad sobre esto. Es una pregunta muy compleja, muy larga, yo lo dejaría por ahí, pero podemos seguir dialogando de otros temas si tú quieres. Carlos, y con esta vamos concluyendo el ciclo de la fase de preguntas. ¿Cuándo es que la consulta para personas con discapacidad es colectiva y cuándo es individual? Bueno, a mí me parece que tiene que estar dirigida ampliamente, ¿no?, a organizaciones de personas con discapacidad. Obvio, si el interés solamente recae en la persona, pues sí que tiene que ser consultada es la persona, pero para acciones políticas o para decisiones generales, para políticas públicas generales, pues tienen que ser pues amplia, ¿no? Y con las características que pues hemos estado señalando a lo largo de este evento, con satisfacción de los principios que hemos señalado, ¿no? La necesidad de contar con estos mecanismos y estas condiciones. Y bueno, dependerá, por supuesto, del régimen jurídico interno de cada uno de los países. En México sí se acaban de declarar inconstitucionales una serie de leyes que se establecieron sin consulta adecuada, una ley para personas con síndrome de Down, por ejemplo, y nos parece una muy afortunada, ¿no?, decisión de la Suprema Corte Mexicana, que se tomó en serio, ¿no?, la idea de realmente anular
y considerar como una condición de validez de cualquier norma jurídica en la falta de consulta para personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Ha sido realmente valiosísima la participación de ambos y en este proceso de diálogo, este intercambio también de comentarios y preguntas. Vale la pena poner en la discusión y sobre todo buscar cómo llevar a la práctica, ¿verdad? La verdadera consulta a personas con discapacidad. Y este seminario, pues, este segundo seminario nos deja algunas conclusiones y con base, pues claro, también al primero que se realizó el mes pasado, y se puede volver a poner sobre la mesa la importancia de este ejercicio de la capacidad jurídica. Del ejercicio de la capacidad jurídica es fundamental para, obviamente, gozar de otros derechos, entre ellos el derecho a la participación. Es importante distinguir también a las organizaciones de las personas con discapacidad de otro tipo de organizaciones, tanto de servicios como de la sociedad civil en general. Y es importante que en un proceso de consulta se tome la expresión de las propias personas con discapacidad, reflexionando que aún aquellas organizaciones que no están legalmente constituidas pueden representar los intereses de las propias personas con discapacidad. Una organización que representa a las personas con discapacidad está dirigida, administrada por personas con discapacidad. Otra vez hay muchos problemas con tu audio. Tu audio está muy inestable, perdón. No se escucha bien lo que estás planteando. Perdón, amiga. Oh, perdón. Vamos a revisar. Voy a revisar. ¿Cómo se escucha ahora? Yo creo que es tu señal. No sé si sea tu señal o tu micrófono. Yo no escucho nada. Ahora sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, listo. Les decía que tenemos que diferenciar entre organizaciones que están debidamente constituidas, legalmente constituidas, porque están también administradas y sus miembros son personas con discapacidad. Y bueno, con esto vamos cerrando. Queremos agradecer este tiempo que se conectaron con nosotros por participar en este proceso. Les invitamos a realizar, por favor, al finalizar su evaluación y a estar pendientes siempre del tercer seminario que se realizará el 23 de julio por estas mismas plataformas. Estamos siempre en comunicación con ustedes vía el correo electrónico y Google, y también con las redes institucionales, Facebook, YouTube. Estamos también publicando en Twitter. Que tengan una maravillosa tarde. Carlos, David, Silvia, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. No olviden llenarle. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias, Silvia. Gracias, Rosalía. Gracias a todos y encantada de estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, que pasen feliz tarde.